Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo día de conferencias dentro de este ciclo del Gades romano. Ya saben que comenzamos el sábado pasado, antes de ayer, con Manuel León Béjar, hablando de Columena y el vino de la Bética. Ayer mismo, con el mismo protagonista, estuvimos en Calle Ancha 16, hablando del crustulum, ese pastel o bizcocho que dio para muchísimo, muchísimo, y ya les anuncio que estas conferencias pasadas y esta de hoy y hasta el mismo viernes están colgadas en la página web de Onda Cádiz Plus. Se van al catálogo, eligen Cádiz Romana y ahí tienen ustedes la conferencia para siempre, ¿eh? Están enlazadas con YouTube, ¿eh? La puedes compartir y hacer lo que quieran. Aquí le voy a pasar ahora el micrófono a mi profe, al catedrático de Arqueología, Darío Bernal, bueno, pues que nos va a honrar con unas cuantas palabras. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por venir a este ciclo de conferencias. Yo muy brevemente quería que ustedes entendieran bien el sentido que tiene haber organizado en esta semana de la calle romana un ciclo de conferencias. La idea del ayuntamiento es intentar recordar pues, la importancia, la grandeza, ese carácter singular y notable que tuvo Cádiz y tuvo su puerto hace 2000 años. Para eso hay muchísimas actividades, ya han disfrutado buena parte de ustedes pues, de eventos lúdicos festivos, pero también consideramos todos, tanto el alcalde como el rector, como la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, que era importante que hubiese actividades académicas, actividades científicas y académicas, porque el mundo antiguo le gusta a toda la sociedad, desde los niños hasta aquellos un poquito más interesados en temas específicos. Por eso, dentro de todas las actividades de la semana, se organizó como un preevento un curso de verano sobre Cádiz y las ciudades romanas del Convento Gaditano, que me consta que algunos de ustedes pues sí pudieron venir y estar con nosotros visitando algunas de esas ciudades romanas. Luego pensamos que era muy importante también publicar un libro, una síntesis sobre la ciudad de Cádiz en la antigüedad clásica, un libro que no existía, hay muchos libros de Cádiz, pero alguien que venga de Sydney o que venga de Helsinki y que aterrice aquí y que diga, me gustaría enterarme de cuándo se funda Cádiz, cuántos senadores hubo, qué partes tenía el foro, cuántos templos existieron en la ciudad romana, si en la antigüedad tardía había cosas importantes o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo hemos conseguido también hacer, lo tienen ustedes disponible y descargable en la página web de la Cádiz Romana y también en un enlace desde la editorial de la UCA. Y luego pensamos que era importante, a través de un ciclo de conferencias, pues intentar acercar el mundo romano a toda la ciudadanía. Y aquí es donde estamos, y yo lo que les quiero transmitir es que para José María Gener, que está por ahí escondido, el arqueólogo municipal, escondido trabajando, fue muy difícil, y os lo digo con toda la sinceridad del mundo, seleccionar a 9 personas que pudieran hablar de todo, muy difícil, porque en Cádiz hay muchísimos profesionales, hay muchísimos arqueólogos de primer nivel, hay profesores universitarios. Cádiz ha estado siempre, la ciudad antigua, en el punto de mira de la investigación internacional y esto ha sido una tarea muy compleja. Y estas palabras son para aquellos que no han podido estar con nosotros, que son muchos compañeros y muchas personas a las que respetamos y queremos. Yo no les voy a relatar el programa porque lo van a ir viendo poco a poco y ya lo habrán podido ojear, pero sí hemos intentado que se hable de lo más significativo de Cádiz, que se hable de Cádiz en su contexto de la Hispania romana, que se hable de Cádiz en el contexto de Roma a través de algunos temas, como pasará también con la segunda charla, que se hable de algunas de las cosas importantes de nuestra ciudad romana para que ustedes puedan preguntar y pueda haber un debate constructivo sobre qué es lo que se conserva de esta ciudad, sobre cuáles son las perspectivas de investigación y también hemos invitado a algún investigador pues, que ha publicado recientemente pues, alguna propuesta de interés sobre el ídolo de Cádiz y el viernes por la tarde, si estamos vivos, pues habrá una mesa redonda más participativa que será en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, a la cual yo les animo a venir por 2 motivos. Primero, por la semana y segundo, por estar en el Salón de Pleno.
que es también una cosa pues también bastante agradable sentirse concejal del partido que ustedes quieran por un ratito, ¿de acuerdo? Y con esto termino, animándoles a que vengan toda la semana, a que sellen, si quieren obtener la ciudadanía, su pasaporte. Y quiero terminar agradeciendo a Javier Andreu, que es uno de los romanistas, de los investigadores, de los profesores que más reputación tiene, una reputación más reconocida en nuestro país por muchas cosas de las cuales él nos va a hablar hoy, porque es muy difícil. A los buenos investigadores hay que hacer como en el oeste o como en las almadrabas con los bicheros, hay que echarle el lazo o el gancho, porque es muy difícil que vengan. Así que, sinceramente, en nombre del Ayuntamiento de la Universidad de Cádiz y de la Junta de Andalucía, pues le agradezco el esfuerzo que ha hecho de venir de un lugar no precisamente cercano para estar esta tarde con nosotros. Y le devuelvo la palabra a Salvador. ¿Y ahora qué digo yo? Bueno, pues le voy a presentar a Javier Andreu, que, como Darío nos decía, viene de muy al norte de España, en este caso nos viene desde Pamplona, desde Navarra. Él es el catedrático de Historia Antigua, director del Diploma de Arqueología, ambas cosas de la Universidad de Navarra, es presidente de la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra y trabaja con inscripciones latinas, etnias, élites y poblamientos romanos. Es director científico de investigación de la ciudad romana de Los Bañales, en Zaragoza. Y sin más, si le parece, vamos a comenzar con esta conferencia, pues como ven, se llama El legado de Roma en Hispania. Un fuerte aplauso también y vamos a empezar. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al profesor Darío Bernal por su amable y generosísima presentación, también a Salva y, por supuesto, felicitaciones al Ayuntamiento de Cádiz por esta iniciativa. Bueno, he tenido la fortuna de visitar Cádiz por primera vez al hilo de este evento de Gades Romana y la verdad es que me he encontrado con un esfuerzo institucional, como se decía ayer precisamente en la inauguración de una de las exposiciones por parte de la responsable de Cultura del Ayuntamiento, por hacer que el patrimonio se convierta en un elemento identitario que refuerce el orgullo de ser gaditano. Me pareció una expresión muy acertada para empezar esta reflexión en torno al legado de Roma en Hispania, porque quienes trabajamos con el patrimonio arqueológico sabemos que al final solo se protege lo que se conoce y solo se conoce aquello que se entiende y que se valora. Y me parece que el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Cádiz con esta serie de eventos en estos años, el pasado y los que restan, bueno, pues obedece a esa necesidad de acercar el patrimonio a la sociedad, que también es una obsesión de los que amamos, y me incluyo entre ellos, la dimensión social, por así decirlo, de nuestra profesión investigadora y de nuestra profesión universitaria. Agradezco la invitación, por tanto, y agradezco también especialmente al profesor Darío Bernal, bueno, pues haberme concedido el honor de dictar una charla marco sobre el legado de Roma en Hispania. Creo que el profesor Bernal, todos en la academia, seamos del ámbito de la historia antigua, que es más el mío, o del ámbito de la arqueología, pues creo que es una fuente de inspiración por su iniciativa, por su entusiasmo y por su generosidad. Y yo puedo confesar que mis doctorandos, que son unos cuantos, todos los años me dicen: Javier, tienes que traer al profesor Bernal a Navarra todos los años, así que habrá que cumplir con la petición de los más jóvenes. Adelante con la siguiente diapositiva, por favor. Entrando ya en materia, cuando el profesor Bernal me propuso el tema del que voy a hablar, lo primero que me vino a la cabeza fue esa mirada, digamos, un poco asimétrica, un poco tradicional al legado de Roma en Hispania, que en cierta medida me recordaba a esos dos libros de mediados de los años 90, el que tienen a la derecha en rojo es una secuela
del que tienen a la izquierda y que en cierta medida podrían ser como una respuesta a esa pregunta de la película La vida de Brian, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Pero siempre poniendo a Roma como la que da y a la Hispania romana la que recibe. Adelante con la siguiente. Sin embargo, este debate sobre el legado de Roma en Hispania en realidad puede resultar un poco artificial, porque quizá no se trata de saber qué nos ha dejado Roma, sino de reconocernos que todavía somos romanos, ¿no? Somos muchos, y ha utilizado el profesor Bernal el término romanista, ¿no? Somos muchos los romanistas que pensamos que en la medida que el edicto de latinidad del emperador Caracalla, que reconocen por el retrato y por las termas que dictó en el 212 y que hacía a todos los hombres libres del imperio ciudadanos romanos, no se ha derogado, pues todos seguimos siendo ciudadanos romanos. Al margen de la broma jurídica, es evidente que vivimos en una Europa que reconoce y reivindica y no oculta sus raíces romanas. Seguimos hablando, en definitiva, una lengua que, como se ha dicho recientemente, pues sigue siendo latín, aunque no terminemos de darnos cuenta de que así es, y por tanto no se trata de saber qué nos ha dejado Roma, sino realmente de reconocernos como esencialmente romanos. Pese a que yo apuesto por una aproximación en esta charla con una perspectiva no tan asimétrica y que después desgranaré, es evidente que la huella de Roma en Hispania ha despertado siempre la fascinación y ha estado siempre presente desde los tiempos medievales en el análisis de la historia pasada de los territorios peninsulares, ¿no? Traigo ahí un ejemplo, un monumento romano muy cercano a la excavación de los Bañales, en concreto en la localidad zaragozana de Sádava, y tres aproximaciones de nombres, sobre todo las dos primeras, muy importantes para la historia de Aragón. Un croquis de él que hizo Jerónimo, retrocedemos por favor, que hizo Jerónimo Zurita, un diseño que hizo Juan Bautista Labaña en 1610 y finalmente un modelo tridimensional. Las tres son aproximaciones a un monumento que se inscriben, ahora sí podemos cambiar, en cierta medida en toda esa tradición de recopilaciones sobre el legado romano en Hispania que se hicieron desde el siglo XVII de manera sistemática, y traigo ahí dos hitos especialmente conocidos. El Sumario de las Antigüedades Romanas de España, que en 1832 publicó Ceán Bermúdez, en época del rey Fernando VII, o también los grabados y los dibujos de Alexandre Laborde, que se entretuvo en dejarnos imágenes de muchos monumentos, bastantes de ellos próximos al territorio en el que nos encontramos, algunos de la Bética y otros como el magnífico acueducto de los Milagros de Mérida. Con lo cual, el intento de recopilar ese legado romano en Hispania ha estado siempre presente en la historia de la investigación. Cambiamos. Es cierto que desde una perspectiva epigráfica, que se aproxima un poco más a mi campo de interés, bueno, pues la península ibérica sí que ofrece algunos testimonios que podríamos contar casi como auténticos auténticos elementos exclusivos del legado de Roma en Hispania, y que es difícil encontrar en otras provincias del Mediterráneo romano. Por ejemplo, traigo ahí una obra arquitectónica que todos conocerán, el Puente de Alcántara, que yo creo que hay que visitar al menos una vez en la vida, que además de ser una obra arquitectónica extraordinaria,
tiene también la singularidad de incorporar una inscripción con el nombre de los municipios que sufragaron la construcción de ese puente, algo que no es especialmente frecuente en las evidencias epigráficas que tenemos en Occidente. Siguiente. Si cambiamos a la provincia tarraconense, traigo aquí otra evidencia epigráfica que constituye un auténtico unicum. Se trata de la inscripción romana más larga de Occidente, que es la inscripción que rodeaba el podio del anfiteatro de Tarragona, construida, grabada en época del emperador Heliogábalo y que atestigua la donación de un flamen, de un sacerdote del culto imperial que contribuyó a reformar parte de la construcción del anfiteatro de Tarragona. La inscripción mide, en el contorno del diámetro de la arena del anfiteatro, 140 metros de longitud, lo que la convierte, como digo, en la inscripción romana más larga del imperio. Siguiente. También en la Bética tenemos elementos desde esa perspectiva epigráfica absolutamente exclusivos y esto permite quizá enlazar con la presentación que me sucederá de la profesora Mercedes Soria, de la Bética, de un pequeño municipio, Cártima, en la provincia de Málaga, la actual Cártama, procede uno de los legados mayores que una mujer, una potentísima fémina, hizo a su ciudad. No solo restauró los pórticos de la plaza pública, sino que además donó el suelo para la construcción de las termas, adornó las termas con estatuas e invirtió en ello una gran cantidad de dinero. Esta Iunia Rústica, de la que poco a poco, por nuevos hallazgos epigráficos, hemos ido sabiendo cosas sobre ella y sobre su familia, siempre se pone como ejemplo a nivel del occidente romano de la capacidad de la mujer por ejercer la generosidad en el espacio público en beneficio de su propia imagen y de la imagen también de la carrera de sus maridos. Pero, como les anunciaba al principio, me interesa más que hagamos un pequeño cambio de perspectiva respondiendo no a cuál es el legado de Roma en Hispania, sino a qué legó en realidad Hispania a Roma, que en cierta medida pasemos de esa perspectiva asimétrica a esa perspectiva simétrica. El proceso de romanización fue obviamente un proceso de intercambio en el que Roma también recibió muchas cosas de la península ibérica, enumeraré algunas que ustedes conocen desde la perspectiva tangible y material, pero sobre todo aprendió muchas otras en su proceso de relación con los territorios peninsulares que ocuparán la parte central de mi intervención. Desde el punto de vista material, desde el punto de vista tangible, bueno, pues todos nos hemos conmovido este verano al escuchar las noticias sobre el incendio próximo al Parque Natural y Arqueológico de las Médulas en la provincia de León. Bueno, pues gracias al personaje que tienen a la izquierda, Plinio el Viejo, que murió en la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo y que unos años antes tuvo un cargo administrativo a las órdenes del emperador Vespasiano en el distrito de Asturias y de Galicia. Gracias a él sabemos que anualmente salían unas 20.000 libras de oro de la península ibérica que iban a alimentar las arcas del Estado. Traigo también otra imagen extraordinariamente conocida y viralizada, seguimos en la provincia tarraconense, que es la de otra de esas riquezas hispanas reconocida por la Naturalis Historia de Plinio, el llamado lapis specularis, el yeso traslúcido fabricado, obtenido en las canteras de yeso traslúcido del entorno
del municipio de Segóbriga, que supongo que habrán visitado, conocen o tienen previsto visitar pronto, y que fue el medio con el que se cerraron las ventanas de muchas viviendas del Mediterráneo hasta que se impuso el vidrio soplado como alternativa a el yeso traslúcido que Plinio en época Flavia, aunque es verdad que sus fuentes probablemente son un poquito anteriores, de la época en la que Segóbriga tuvo su esplendor, se reconoce como una de esas riquezas, de esas aportaciones indiscutibles, tangibles de Hispania a Roma. Otro elemento, otra sangre de la tierra, como a veces se le ha denominado, el cinabrio, que se explotaba en Sisapo, en la Bienvenida, en Ciudad Real, viajó por todo el Mediterráneo para servir como colorante en tintes y sobre todo como el nimio que se utilizaba para la pintura parietal, para la pintura mural, y en esa particular Laus Hispania, esa particular alabanza de las riquezas de Hispania que hace Plinio el Viejo, ocupa también un lugar destacadísimo. Todos conocen también ese sensacional yacimiento, bueno, tienen un paralelo, digamos, al menos en nomenclatura, aquí en Cádiz, el Monte Testaccio de Roma, un poquito más abajo del Circo Máximo, que reúne cerca de, tenía anotado el dato, cerca de 40.000 fragmentos de cerámica, fundamentalmente procedentes de envases de aceite bético, ese auténtico oro líquido de la antigüedad que llegaba a Roma desde estas tierras y que se distribuía sobre todo hacia la nona militar y hacia los confines del limes del imperio. Otro elemento indiscutible del legado romano en Hispania, del legado de Hispania a Roma, fue la terra sigillata, esa cerámica de barniz rojo, la vajilla de mesa que se produjo en Andalucía, por ejemplo, en el Alfar de Isturgi, en los Villares de Andújar, pero también en el norte peninsular, en el Alfar de Tricio. De hecho, las columnas que tienen a la izquierda, a la derecha, que hoy están reutilizadas en una ermita en el pueblecito riojano de Tricio, son columnas del templo de la ciudad y se cuentan entre las de mayor diámetro de fuste de la Hispania romana. Y un desembolso como ese, un pequeño municipio como Tricio, solo puede hacerlo por el éxito que tuvo la exportación de la vajilla que denominamos, porque los romanos ya saben que no la llamaban así, terra sigillata hispánica. Obviamente también fue célebre en el imperio el garum y, lógicamente, esta tierra donde nos encontramos, bueno, pues tiene bastante que ver con la producción, distribución y comercio de las industrias de salazones en distintos enclaves, no solo en Gades, también en Baelo Claudia y en otros rincones de la provincia bética, también de Lusitania, pero especialmente de este círculo donde el Mediterráneo y el Atlántico convergen. Y por terminar esta lista, por supuesto, también Hispania dio a Roma grandes hombres de letras, grandes humanistas que demuestran también la rápida y temprana integración de las élites hispanas en la cultura romana, pues desde Columela, obviamente, al que hay que citar estando en Gades, o a los más próximos, porque proceden del ámbito bueno, pues celtibérico y vascónico del que procedo, Marcial, del que habló también de las bailarinas de Gades, o el rétor Quintiliano, que algunos dicen que fue el primer catedrático de la historia porque el emperador Domiciano le invitó a Roma a ser el maestro de retórica de la élite romana.
Hemos respondido, por tanto, cambiamos de diapositiva, a qué han hecho los romanos por nosotros, hemos respondido a qué dimos nosotros a Roma, pero me parece más interesante hacer un breve recorrido por algunos hitos de la historia de la presencia romana en Hispania, con los que poder responder a la pregunta de qué aprendieron en Hispania los romanos en su experiencia en este territorio. Varios acontecimientos, varias realidades que pues sirvan, como he dicho, como repaso histórico, nos ayuden a entender la grandeza de la presencia de Roma en Hispania y sobre todo nos permitan subrayar cómo en la península ibérica Roma aprendió a utilizar algunas herramientas administrativas, jurídicas, de integración que luego le fueron útiles en otros territorios del imperio. En primer lugar, cambiamos de diapositiva, las provincias hispanas, constituidas en el año 197 a.C., son, como saben, la segunda fase de la provincialización. La primera provincia que se constituye es la provincia de Sicilia, después de la Primera Guerra Púnica. En el año 197 a.C. se constituyen la provincia Citerior y Ulterior, sobre todo porque Hispania se da cuenta de la amplitud de un territorio que no puede dejar en manos exclusivamente de un general provisto de toda la autoridad militar, pero sin el respaldo del Senado. Fíjense que cuando Gades firma el Foedus con Roma en el 206, la situación de la península ibérica es todavía una situación, desde el punto de vista jurídico, preprovincial, digamos, de interinidad. Con las provincias hispanas, Citerior y Ulterior, Roma se da cuenta de que para ordenar el territorio es necesario parcelarlo jurídicamente y es necesario que haya, a través del aparato provincial, un órgano de gobierno y de control del gobierno de ese territorio. Además, con la fundación de las provincias hispanas y con el avance de la expansión de Roma en ellas, me parece que Roma aprendió a gestionar, como en pocos territorios del occidente, la diversidad. Los territorios peninsulares, al margen de los tópicos iconográficos con los que Hispania se personificaba en época republicana, como tienen en la moneda superior, con el trigo, la caetra, la lanza larga, o en época de Adriano, con esas magníficas acuñaciones con la personificación de Hispania y, cómo no, un conejo que es el símbolo del origen también del término Hispania en la lengua de los fenicios. Al margen de eso, Roma tiene que hacer frente a un territorio donde existen al menos 3 niveles étnicos: célticos, ibéricos y vascoaquitanos, a veces profundamente entremezclados, y Roma tiene que aplicar una gestión de la diversidad que no tuvo que hacer en otros territorios, o que al menos en el Mediterráneo fue en Hispania la primera vez en la que tuvo el reto o tuvo que acometer el reto de aplicarlos. Por ejemplo, en estos últimos 2 años, no sé si el eco ha llegado al sur, pero en Navarra se ha hablado mucho de esta mano de bronce, la famosa mano de Irulegui, que es una inscripción en signario ibérico, con algunos elementos de ese signario adaptados en grafía para expresar sonidos que existían en la lengua de los vascones, utilizando un soporte típico del mundo celtibérico, como es el bronce. El ámbito ibérico estuvo más acostumbrado al plomo, y ejerciendo un hábito, el hábito de grabar inscripciones y de ofrecerlas a alguien, en este caso probablemente a la fortuna. Parece que el elemento clave de la interpretación de esta pieza es lo que está escrito en la primera línea, Sorioneque, que parece ser
una dedicación a Sorion que remite al elemento de buen augurio, de buena suerte, que al final se convierte en una inscripción que condensa esa mezcla de la diversidad étnica. La pieza, siguiente diapositiva, debía estar ubicada, colgada en el madero central de una vivienda, de un poblado, el poblado de Irulegui, al este de Pamplona, que fue destruido probablemente en el momento de las guerras entre Pompeyo y Sertorio, de las que luego algo diré, y en las que, en ese contexto, se fundó la ciudad de Pompelo, la ciudad de Pamplona. Vean cómo también las poblaciones indígenas asumen ese intercambio y esa diversidad en la que entra un elemento nuevo junto al céltico, al ibérico y en el norte al vascónico aquitano, que es obviamente el elemento romano. Un tercer elemento, como ven en ese cómic, o también cambiamos a la siguiente, en este bronce, que es mucho más cercano geográficamente para todos ustedes, que Roma aprendió en la península ibérica, fue la importancia de aprovecharse de los equilibrios o desequilibrios que existían en las comunidades indígenas con las que tenía que pactar o a las que tenía que integrar. El bronce de Alcalá de los Gazules, el famoso bronce de la escuta que tienen en la imagen, lo demuestra muy bien. Al final, Roma lo que busca básicamente es debilitar los modelos de organización territorial indígena, romper la esclavitud de determinados individuos respecto de otros que son también extraños al poder de Roma, y de esa manera debilitar el modo organizativo en Turres o en otro tipo de realidades diferentes a la realidad civil, a la civitas, que es el elemento de referencia en la integración de las poblaciones indígenas en el aparato provincial. En esa labor de relación con los pueblos indígenas, no sé si sabían que fue una ciudad, Apiano dice que grande y poderosa, pero en realidad lo que queda de ella es lo que ven en la imagen de la derecha, un pequeño yacimiento arqueológico en la comarca de Calatayud, en la provincia de Zaragoza. Pues fue la ciudad que hubo ahí, la ciudad de Segeda, la que, como a veces se suele decir, provocó el cambio del calendario romano. Los segedenses se habían fortificado contraviniendo los pactos del gobernador de la década de los 70 del siglo II a.C. en Hispania Citerior, que era Tiberio Sempronio Graco, que fundó en el territorio actualmente andaluz la ciudad de Iliturgi, en el cerro Mengíbar de Jaén, y el Senado interpretó que esa fortificación contravenía esos pactos y declaró la guerra a los segedenses. Normalmente, como saben, el año político comenzaba a mediados de marzo, en los idus de marzo, cuando se nombraban a los cónsules. El año natural comenzaba el 1 de enero. En ese año del 154 a.C., Roma decide igualar el año natural y el año político para que los cónsules que van a venir, en concreto Fulvio Nobilior, con un ejército numeroso para reprimir la resistencia celtibérica, la resistencia de los egedenses, llegue a la península en primavera, que es más fácil combatir en Celtiberia que entrado el invierno, donde ese general invierno podía jugar una mala pasada a las legiones romanas. Saben también, y es un caso que me parece especialmente paradigmático y que tiene que ver con la órbita cultural de esta provincia, que fue una comisión de gentes procedentes de Cartella, que obligó a Roma a crear un nuevo estatuto jurídico y personal cívico que no existía. Digamos que es la primera vez que en la historia de la presencia romana en el Mediterráneo alguien procedente de este particular lejano oeste, que era la península ibérica
para los romanos se presenta en el Senado de Roma con una situación jurídica que no se había dado hasta entonces. La situación es la de unos cartellenses del yacimiento de la bahía de San Roque, en Algeciras, en la provincia de Cádiz, que se presentan al Senado de Roma diciendo que ellos son hijos de soldados romanos, que como tales soldados eran ciudadanos, y de mujeres indígenas que como tales eran peregrinas, y preguntando a Roma cuál es su estatuto jurídico. ¿Somos romanos como papá o somos indígenas como mamá? Y Roma resuelve creando un nuevo expediente, que es el expediente colonial latino. Esto lo cuenta Tito Livio, lo recoge también Estrabón, que tiene su primer hito en la llamada Colonia Libertinorum Cartella, que es el modelo de todos los expedientes de latinización que para integrar a los indígenas Roma vendrá utilizando a través del tiempo. También en la península Roma experimentó eso que Plinio en la Historia Natural destaca como una de las cualidades de los hispanos, que es lo que él define como la duritia hominum, ¿no? La fuerza de sus hombres, ¿no? El carácter recio, por así decirlo, de sus gentes, ¿no? Episodios como la resistencia lusitana enarbolada por Viriato o la crisis larguísima en el tiempo de la Segunda Guerra Celtibérica en torno de Numancia, donde parece de hecho que se retiraron los egedenses después de ser derrotados por ese ejército que en el 154 a.C. fue enviado a la península, demostró a Roma que bueno, pues la conquista de Hispania iba a ser una conquista bastante complicada. Pero también es verdad, cambiamos, que eso le permitió a quienes comandaban el poder provincial en los territorios hispanos falsear los datos de los vencidos, aumentar las posibilidades de botín y obtener réditos políticos de su acción en provincias, precisamente porque la resistencia de los hispanos fue exigente, la militarización del territorio también fue muy intensa y eso hacía que los gobernadores provinciales, que carecían de correo electrónico y de WhatsApp, tuvieran que tomar muchas veces decisiones en las que preferían pedir perdón que permiso y acometer traiciones y violaciones numerosas de derechos humanos, como por ejemplo parece que se le atribuyen al personaje que, caracterizado en una serie de hace algunos años de Antena 3, fue gobernador de la Ulterior y traicionó a los lusitanos, entre ellos a Viriato y sus familias, Servio Sulpicio Galba. Ya saben que en el año 100 a.C. fue precisamente una embajada de gaditanos la que fue a Roma a denunciar a un gobernador, Quinto Servilio Cepión, por una serie de abusos de majestate, de lesa majestad, de autoridad en el ejercicio de su labor gubernamental. Roma también, a medida que fue integrando los territorios peninsulares, se dio cuenta de que Hispania, precisamente por esa dureza de sus gentes, podía ser un buen escenario para el reclutamiento de tropas en episodios de emergencia. Traigo ahí un bronce que se conserva en los museos capitolinos de Roma, fechado en el año 89 a.C., en el que Neo Pompeyo Estrabón, el padre del célebre Pompeyo el Grande, fundador de la ciudad de Pamplona, concede la ciudadanía por su valor, virtutis causa, por su virtus, a una serie de jinetes que Roma se vio obligada a reclutar en la Guerra de los Aliados. Cuando los tradicionales aliados itálicos se plantan a Roma, Roma mira a territorios ya pacificados de la península ibérica, como era el territorio del Valle Medio del Ebro, y recurre a un reclutamiento de emergencia
de varios jinetes que configuran un escuadrón de caballería denominado la Turma Saluitana. También en la península, Roma tuvo que educar a los indígenas en procedimientos propios del derecho romano, no solo desde el punto de vista visual, grabando las resoluciones en bronces que se colgaban y se exponían durante parte de la historia de la República Romana en la versión latina y en la versión en la lengua indígena local, en este caso de la Tabula Contreviensis de Botorrita, cerquita de Zaragoza, tenemos la versión latina que ven en pantalla y la versión en celtibérico, sino también educando en procedimientos que los indígenas no conocían y contribuyendo también a romper posibles equilibrios que hubiera entre comunidades prelatinas. El bronce habla de un conflicto de riego entre dos comunidades vecinas, la comunidad de Salduye, la actual Zaragoza, y la comunidad de Alagún, la actual Alagón, un pequeño pueblo al oeste de Zaragoza, respecto de una tierra que han comprado a una tercera comunidad que se cita, pero que no sabemos cuál es, y Roma se exime de dar una resolución y encarga a una cuarta comunidad, la comunidad de los contrevienses, que dicte justicia sobre ese conflicto. Ni alabonenses ni saluyenses van a dictar justicia, pero tampoco lo va a hacer Roma. Roma va a encargar, en presencia del gobernador Valerio Flaco, en el año 87 a.C., a una comunidad, la de los contrevienses, que su senado escuche a ambas partes y dicte justicia respecto de ese litigio. La península ibérica también es un extraordinario ejemplo, y en fin, en Gade se ve de manera extraordinaria en torno a la figura de los Balbo, del peso que el elemento clientelar tuvo para la expansión, sobre todo entre el año 80 y el año 94 a.C., de la carrera política de destacados hombres de la República Romana. Ese fenómeno que normalmente hemos denominado el fenómeno clientelar, el que practicó, por ejemplo, Sertorio, que tienen a la derecha cuando se resiste a abandonar la península ibérica pese a aparecer en la lista de proscritos difundida por Sila cuando entra con el ejército en Roma. Siguiente, la que practicó también, contrarrestando a la de Sertorio, Pompeyo, que precisamente es enviado contra Sertorio a un territorio donde ya su padre, Neo Pompeyo Estrabón, había tenido con gentes de la zona, recuerden el bronce de Ascoli que hemos visto hace un momento, algo de contacto, y que quizá llevó a su máxima expresión César, ¿no?, cuando fue cuestor en la ulterior y en su relación sobre todo con la familia de los Balbo. La atracción de las personalidades influyentes como vía para granjearse apoyos políticos en pro de proyectos estatales paralelos, como podríamos calificar que fue el de Sertorio, o de esas rebeldías que marcaron un poco el último siglo de la República Romana, el llamado siglo de los imperatores, con personajes como hemos citado, como Pompeyo y como César. Quizá precisamente esto lo entendió muy bien el fundador del Principado, Cayo Octavio Turino, al que todos denominamos Augusto, que fue el nombre que el Senado le otorgó precisamente en esa sesión recreada por la serie Roma que ven en pantalla, en la que él devuelve todos los poderes que el Senado le había otorgado para enfrentarse a Marco Antonio. El Senado no solo no acepta esa devolución, sino que le nombra Augusto, y él, que se da cuenta de que no puede edificar su poder sobre una victoria civil, haber eliminado a Marco Antonio, mira a la península ibérica como espacio para legitimarse y viene a ella para
desarrollar las guerras cántabras. Esas guerras, Augusto están a punto de costarle la vida, se pone enfermo, apenas llega al frente en el mismo año 27 a.C. y decide trasladarse a Tarragona, donde pues dirige las operaciones desde la distancia. Parece que la estancia de Augusto en la península, y este es un acontecimiento clave para entender uno de esos regalos de Hispania a Roma, motivó que Augusto, todavía en vida, recibiera culto como si fuera un divus, como si fuera una persona divinizada. Precisamente el rétor Quintiliano, del que hablábamos antes, cuenta la anécdota de que unos tarraconenses fueron a ver a Augusto a Roma y le dijeron: bueno, desde que te has ido ha sucedido un gran prodigio en nuestra ciudad, y es que en el altar que levantamos en tu honor pues ha crecido una palmera, ¿no? Y Augusto le respondió que si había crecido la palmera es porque no lo encendían demasiado frecuentemente. Al margen de la broma que Quintiliano introduce en su manual de retórica, es un dato que demuestra que muy posiblemente en la península ibérica fue el primer espacio en el que se rindió culto al soberano imperial todavía en vida. Luego volveré a propósito de esto en unos minutos. En el marco del reinado de Augusto se llevó a cabo también una profunda reforma administrativa con la partición de la citerior y de la ulterior en 3 provincias. La ulterior en concreto se partió en 2, Bética y Lusitania, y se tomaron 2 medidas que tampoco tienen paralelo en otras provincias que sepamos de Occidente. Siguiente, por favor. La primera fue compartimentar los territorios de las 3 provincias hispanas en distritos jurídicos. Una serie de demarcaciones, algunas como el convento cartaginense o el convento César Augustano, extraordinariamente amplias, que lo que buscaban era crear una instancia intermedia entre la capital provincial y el municipio, para que si algún munícipe tenía que despachar algún asunto que excedía los límites de la jurisdicción local, pues no tuviera que viajar, por ejemplo, desde Brácara Augusta hasta Tárraco, haciéndose, como haremos nosotros mañana para volver a Pamplona, 900 kilómetros, pero bueno, hoy se hacen fácilmente, ¿no? Y que hubiera una instancia intermediaria que fuera Brácara Augusta, en el caso del Conventus Brácara Augustanus, cuya capital es la ciudad de Braga, en el territorio actualmente portugués, pero que en época romana formaba parte de la tarraconense. No fue esa la única solución singular que Roma aplicó en Hispania, exigida un poco por los acontecimientos. Hasta los años 90 no sabíamos que hubo una 4ª provincia en la península, además de tarraconense, Bética y Lusitania, que fue la llamada provincia transduriana. El emperador Augusto se dio cuenta de que debía colocar una serie de legados personales en una zona en el entorno del Duero y de la cornisa cantábrica para asegurar el dominio en el frente cántabro después del primer arreón, por así decirlo, de las guerras cántabras, y durante unos años, debió durar pocos años, existió una provincia llamada transduriana, que demuestra cómo la acción de Roma en la península también le llevó a innovar, como hemos visto con el caso de la colonia de Cartella, con expedientes jurídicos más o menos efímeros, pero que respondían a las necesidades del momento. Augusto, que por algo en alguna publicación se ha denominado el Pater Hispaniarum, también fue el responsable de difundir, hacer atractivo, irresistible el modo de vida
urbano. Ahí lo tienen, fundando la capital del distrito de Caesar Augusta, la única ciudad de todo el occidente a la que Augusto, que también fundó, como saben, algunas ciudades en el territorio actualmente andaluz, pero la única a la que le dio su nombre fue Caesar Augusta, y eso generó una ola de contagio, de monumentalización, de emulación en la vida urbana de las ciudades del entorno, que es la que estamos teniendo la oportunidad de contrastar en estos últimos 18 años de trabajo en la ciudad romana de Los Bañales, en un castillo de la que pueden tener más información si nos siguen por Facebook o por Instagram. Es un ejemplo extraordinario de una ciudad a 100 kilómetros de Caesar Augusta, que apenas se funda Caesar Augusta, quiere ser una urbe a la manera de la capital del distrito. Antes me refería a ese episodio de los tarraconenses y el prodigio de la palmera, y adelanté que Hispania tuvo mucho que ver en la política del culto imperial, porque apenas muerto Augusto, una nueva embajada de tarraconenses acude a Roma, en época ya del emperador Tiberio, y pide a Tiberio permiso para construir un templo en honor de Augusto, ahora ya sí divinizado. Tácito, que cuenta la anécdota, resuelve que este es el primer templo de culto imperial provincial que se autoriza y que sirve, como dice Tácito, como ejemplo para todas las provincias. Fíjense cómo, por tanto, comportamientos singulares que tuvieron lugar en la península ibérica acabaron por condicionar la política general en un elemento que va a ser clave en la cohesión del Estado romano en época del Principado, como es el culto imperial. Precisamente a partir del emperador Tiberio, también la península ibérica es un buen ejemplo de la eficacia con la que las órdenes imperiales llegaban desde Roma o salían desde Hispania peticiones que la Cancillería imperial debía resolver. Traigo ahí un bronce que se viralizó en época del confinamiento, que parece ser una resolución del Senado, procede del entorno de Urso, aunque no se sabe muy bien el lugar exacto porque bueno, pues apareció en una casa de subastas en el mercado de antigüedades, como digo, durante el lockdown del COVID, que parece que es una resolución que el Senado hace en el momento en el que muere Augusto y las legiones que quedan en Hispania acuden al nuevo emperador y le dicen, bueno, de lo nuestro, ¿qué va a haber? Ahora que se ha muerto el emperador, ¿qué va a ser de estas promesas y de esos beneficia que nos ha prometido Augusto? Y obviamente el Senado confirma todos esos elementos que el propio Augusto, ahora ya en época de Tiberio, el César, como dice Tácito, que nunca debió morir, Germánico, el padre de Calígula. Todo esto también demuestra hasta qué punto en poco tiempo las familias hispanas habían tenido una capacidad de influencia y de intervención, terminaré con una alusión a eso enseguida, para bueno, pues, influir en acontecimientos decisivos de la vida imperial. Un buen ejemplo es el año de los 4 emperadores, esa crisis sucesoria que se abre a la muerte de Nerón entre Vitelio, Galba, Otón y Vespasiano. 2 de ellos, Galba y Otón, tenían vinculaciones oficiales, uno era gobernador de Lusitania, otro era gobernador de la Tarraconense, con Hispania. Y esto prepara, se lo imaginarán, la posibilidad de que pronto, y no tardaría en llegar, el trono imperial fuera ocupado por un hispano, como así sucederá en época de Trajano. Cambiamos. Siguiente. Ese fenómeno que se produce en el año 69
también precipita una decisión que hace a Hispania absolutamente singular. En el año 73 después de Cristo, el vencedor de esa crisis de los 4 emperadores, Vespasiano, tomará una decisión que no había tomado nunca antes un emperador: conceder el derecho latino a toda Hispania y garantizar que de esa manera todas las ciudades que no eran ni colonias ni municipios previamente al año 73 pasaran a serlo. Es una medida que todavía está por explicar su sentido, que puede tener que ver con el hecho de que 2 de los candidatos al trono imperial en la crisis del 68-69 fueran hispanos, pero sin la que no se puede explicar nada de lo que sucede en la historia política de la península y en el ascenso de determinados clanes familiares a puestos destacados del Senado o incluso del trono imperial. Por ejemplo, como consecuencia de ello, en una zona destacada de la capital de la Tarraconense, de Tárraco, se construyó, la tienen en la parte superior extraordinariamente bien recreada en las publicaciones del Festival Tárraco Viva, que dicho sea de paso no tiene nada que envidiar a Gades Romana, lo digo honestamente, que recogía pedestales de personajes procedentes de los confines de la Hispania romana que a partir de esa medida del emperador Vespasiano habían podido prestar servicio municipal en sus comunidades y habían ido ascendiendo progresivamente hasta ocupar el cargo de sacerdotes del culto imperial provincial, al término del cual se colocaba en su honor una estatua en la llamada plaza de representación del foro provincial. Es una especie de exaltación, no diré del sueño americano, pero si utilizo la expresión lo entenderán, para un individuo procedente de Intercatia, por ejemplo, que es una ciudad de la Tierra de Campos, en Palencia, que va a Tárraco y ve allí la estatua de su paisano, que es como él, que ha sido alcalde y concejal en su municipio y que luego ha sido sacerdote del culto imperial, es una motivación, un exemplum para que tú también, si te aplicas y sacrificas por la vida local, puedes llegar al mismo nivel. De hecho, antes hablábamos de cómo la correspondencia romana llega a las provincias, pero a partir precisamente de época Flavia se invierte el orden y son peninsulares los que piden cosas al emperador y el emperador contesta. Tenemos un caso extraordinario en esta carta que el emperador Tito escribe a los habitantes de Munigua, una espectacular ciudad en la sierra de Sevilla, y que pues había debido entrar, quizá como consecuencia de esos tremendos procesos de monumentalización, en una situación económica y financiera desastrosa, debe mucho dinero a un contratista de servicios públicos y se les ocurre pedir al emperador que les condone la deuda. El emperador les responde diciendo que no les condona la deuda, solo los intereses, pero para los munigüenses es tan importante esa carta de Tito que incluso la exponen como documento oficial. Se han fijado que en la diapositiva anterior aparecía con una serie de orificios, como vimos antes a propósito de la Tabula Contrebiensis. Esa disposición de Vespasiano fue también la que hizo que todas las comunidades hispanas se reglamentaran de la misma manera. Eso lo sabemos sobre todo por la Lex Irnitana, de un municipio de la provincia de Sevilla que tienen en pantalla, y también, siguiente diapositiva, por la Lex Malacitana. Si alguien quiere saber lo poco que hemos cambiado en estos 2000 años de historia, tiene que buscar, está en Internet, el capítulo sobre la emisión del voto, de sufragio oferendo, se llama
en latín en la lex malacitana, que sin embargo no se conserva en la lex irnitana. Seguimos votando exactamente igual y las campañas electorales son bastante parecidas, solo que en época antigua el candidato no es el que pide el voto, sino que son otros los que tienen que pedir el voto para ti. Pero bueno, también hoy existen líderes de opinión que en X, Instagram, Facebook o donde sea hacen campaña a favor de determinados candidatos, como este dibujo que reproduce el acto nocturno generalmente de las proclamas electorales en Pompeya parece retratar. Precisamente ese elemento de las campañas electorales que a partir de la decisión de Vespasiano fueron anuales en todas las ciudades hispanas, que pasaron a regirse con estatutos privilegiados, nos ofrece, y quería terminar con esto, un espejo muy singular, ¿no? ¿Qué valoramos ahora, ya que nos preguntábamos qué han hecho los romanos por nosotros, qué valoramos ahora de nuestros líderes políticos y qué se valoraba entonces, ¿no? Ahí hay una colección de proclamas electorales de Pompeya en las que se subrayan méritos que se consideraban destacados en los candidatos, que hará lo que te ha dicho que va a hacer, que es un buen panadero. Esta siempre es muy curiosa, porque quien es capaz de hacer bien su trabajo probablemente se ocupará también adecuadamente de la cosa pública, que no malversará fondos, aerarium conservavit, es decir, que mantendrá la integridad del erario público, que no lo despilfarrará, pero si quieren, cambiamos a la siguiente, también tenemos una buena colección de inscripciones hispanas donde se homenajea a individuos que ya han sido electos y que en el momento de tomar posesión o al salir de su cargo reciben reconocimiento por su espíritu honesto, por su discreción, por su capacidad de gestión, por su integridad y su excelencia. Bueno, no sé si estamos cerca de estos valores en la actualidad, pero es bonito ver que en época romana, en esas elecciones que eran permanentes, porque se votaba cada año, pasamos a la siguiente y de una manera, como he dicho, bastante parecida, con interventores, presidentes de mesa, circunscripciones electorales, muy parecida a la actualidad, bueno, pues nos hace ver, como decíamos al principio, que prácticamente seguimos siendo romanos. Siguiente, esto que quizá, bueno, pues pueda parecer algo que solo se consumó a partir de la época Flavia, ya en la década de los años 40 del siglo I después de Cristo, en un célebre discurso del emperador Claudio en el Senado, que transmite Tácito en los anales, se reconoce como una realidad. Claudio se dirige a los senadores y les dice que Roma ya no es de los romanos, Roma es de los galos, de los celtas, de los hispanos, y que esa resistencia que Roma había tenido a integrar quizá a las poblaciones indígenas hay que romperla, y que Roma es ya un mundo global y que en cualquier rincón del Mediterráneo puede haber individuos que con su trabajo político, su servicio al Estado y obviamente sus conexiones familiares pudieran llegar, como sucedió con Trajano, y con él terminó a ocupar el trono imperial y a demostrar que Hispania, en época de los Flavios y posteriormente, alcanzó su madurez. Vean, por tanto, cómo, siguiente, no solo Roma nos dejó un importante legado, sino que también muchos pequeños acontecimientos de la experiencia hispana de Roma hicieron posible una Roma distinta, la articulación de una Roma con algunas de sus señas de identidad que hemos intentado en estos
hitos, recuperar, en cierta medida reivindicar, y que también tienen ustedes la fortuna de durante esta semana tropezarse con gran parte de ellas en diversas fórmulas de dinamización en esta Semana Romana de Gades. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para cuestiones. Bueno, ahora, si quieren, tenemos la oportunidad de preguntarle, tenemos unas 4 o 5 preguntitas. Si queréis, levantáis la mano, yo me acerco y os acerco el micrófono. ¿Alguien se atreve? A ver. ¿Ha quedado claro todo? Ahí tenemos una. Digo, lo mismo. La primera siempre cuesta. Un segundito. Buenas tardes. Bueno, ha sido un placer escucharle. Gracias. Y mi pregunta es porque si nadie pregunta, yo creo que es malo que se vaya de aquí sin una pregunta, ¿no? Pues muchas gracias. En relación con esta mano que se encontró en Navarra, he leído mucho sobre la llegada de los vascones a la península, ¿no? Y yo tenía entendido que los vascones no llegaron a la península hasta el siglo III o siglo IV después de Cristo. Decían que porque no se había encontrado ninguna inscripción en vascón, en esa zona, y que coincide con el empuje que hacen los francos a los vascones y los arrinconan en la parte de Aquitania y que al final definitivamente cruzan. Si podía hablar algo sobre esto. Bueno, esto merecería otra conferencia, pero bueno, voy a resumir. Efectivamente, el gran problema que tiene el grupo étnico que denominamos vascónico o vasco-aquitano, como a veces se ha dicho, es que está mucho mejor documentado para el periodo de la Antigüedad tardía, a partir del siglo III, IV, incluso posterior, con ese empuje de los francos, que para la época de la conquista y del Principado romano. La primera mención que hay a los vascones la hace Tito Livio en el contexto de la Guerra de Sertorio, por tanto, unos 4 años antes de que se destruya el Oppidum de Irulegui, en torno probablemente al año 79 a.C. Entre el 79 a.C. y esos acontecimientos que usted cita, lo que hay es una serie de nombres en inscripciones, una serie de monedas con signarios ibéricos con adaptaciones como las que tiene la mano de Irulegui, una serie de divinidades, que alguna se ha incorporado al catálogo en los últimos años, un poco después del boom que el asunto vascónico ha experimentado por la mano de Irulegui, pero lo que choca es que esas evidencias, que son bastante exiguas al sur del Pirineo, en el territorio actualmente navarro y en el territorio más occidental de la provincia de Zaragoza, nunca en la comunidad autónoma vasca, a donde llegarán esos vascones de los que usted habla, porque la comunidad autónoma vasca en época antigua era tremendamente céltica, y así lo demuestra la hidronimia y la toponimia más antigua. Entonces, sorprende, como decía, que haya mucha acumulación de evidencias al otro lado del Pirineo y muy poquitas para la época republicana e imperial al sur del Pirineo. Bueno, ya un profesor de esta tierra, el catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Málaga, Fernando Wulf, planteó si esos vascones que están en la península ibérica no son como un fondo de saco de los auténticos vasco-aquitanos que están al otro lado del Pirineo, porque no tiene tanto sentido que haya tanta antroponimia y tanta teonimia vascónica en época romana, republicana e imperial al norte del Pirineo y tan poca al sur. Claro, el problema que se cruza ahí es un problema político también. Cuando hablo de político me refiero de política identitaria histórica, prácticamente desde Sabino Arana y desde el vasco-cantabrismo, y que obviamente hay que dar una explicación a ese tipo de evidencias. Es verdad que yo he dicho que Roma, cuando viene aquí, se encuentra con una península ibérica muy diversa, pero yo creo que es una diversidad
básicamente adscribible a los 3 grupos que cité: poblaciones célticas, poblaciones ibéricas, que básicamente son autóctonas modificadas por el influjo colonial, y las poblaciones vasco-aquitanas, muy concentradas en un espacio concreto. Todas esas etnias que aparecían en el mapa, los oretanos, los turboletas, los velos, los lusones, probablemente son creaciones romanas para articular el territorio, que con el paso del tiempo se acaban convirtiendo en elementos identitarios que se recuperan cuando el poder romano se desmorona y la gente busca una identidad, y entonces se apela a ese recuerdo. No digamos nada cuando empiezan los reinos medievales o las comunidades autónomas actuales, ¿no? He traído ahí una captura de una historia de Andalucía de los años 80 con el cómic del episodio de los cartellenses, pero bueno, las historias de Andalucía que se hacían en los 80 identificaban tartesos con Andalucía, ¿no? Porque eso ha funcionado también en mi tierra, donde a los navarros se les identifica con los vascones y no son exactamente, o yo que me crié en Zaragoza, a los zaragozanos con los celtíberos o con los íberos, según lo que te guste más, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy interesante, faltan muchas evidencias, pero hay un punto de constructo identitario, histórico, esencialista y también político posterior, que hace que muchas veces tengamos que mirar las evidencias con mucha prudencia. Gracias. Bueno, como se nos viene la hora encima, ahora tenemos otra conferencia. Vamos a dejar 5 minutitos mientras cambiamos un poco el set. Pueden ir al servicio, etcétera. Les anuncio la siguiente, evidentemente, es La mujer en Gades, de la catedrática de la Universidad de Sevilla, Mercedes Oria. Y si no, ya saben que mañana, vamos, yo les quiero volver a ver aquí de nuevo, pero por si acaso tienen cosas que hacer, mañana a las 6:30 continuamos aquí con 2 estupendas conferencias, que en este caso serían Personajes ilustres nacidos en Gades, Los Balbos, Moderato y Columela, de Sandra Ramos Maldonado, y El teatro de Balbo, principal testimonio de la romanidad de Cádiz, de Juan de Dios Borrego de la Paz. Bueno, pues volvemos en 5 minutitos con la siguiente conferencia.